Cuando quiera. Bienvenidos al aula Brubercarías. Recuerden que el aula Brubercarías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Junio ha sido un tema donde nos hemos dedicado al tema de la depredación del arco minero. Y eso ha sido gracias al esfuerzo, al diseño, al apoyo a la organización del bloque constitucional. De manera que ese ciclo de 4 encuentros hoy cierra y cierra de manera magistral. Hemos visto las implicaciones económicas, ambientales, constitucionales y jurídicas de la depredación del arco minero. Pero hace falta, no podemos tener una visión integral de esto si no vemos las implicaciones internacionales, geopolíticas que que conlleva la depredación del arco minero. Para eso tenemos 3 intervenciones. Primero, el profesor Román José Duque Corredor. Seguidamente va a intervenir Milagros Betancourt y va a cerrar esta intervención Cristina Volmer de Burelli. De manera que, y por supuesto, vamos a hacer un colorario, vamos a hacer un cierre de esta sesión con algunas reflexiones, por supuesto, al final de esta sesión, indudablemente por nuestra coordinadora académica de este ciclo, que es la profesora Cecilia Sosa Gómez. Antes de dar inicio a las intervenciones, recuerden las reglas del debate. Tenemos una transmisión por aquí por Zoom y tenemos una transmisión que se realiza por YouTube y por Facebook. En cualquiera de los casos, sus comentarios o preguntas pueden hacerlas por escrito. Procure identificarse y además señalar el país del cual se conecta. Si estás aquí en Zoom, procura mantener tu micrófono en silencio y no compartas pantalla. De manera que la primera de las intervenciones sobre las implicaciones políticas de la depredación del arco minero está a cargo del profesor Román José Duque Corredor. Aunque parezca ocioso, vamos a dar un pequeño contexto de quién es el profesor Román Duque Corredor. Es abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con mención cum laude. Además, ha tenido una gran experiencia Ya. en el tema Apago porque si no ambiental. te ves Sí, ahí. sí, yo sé, sí, yo En sé. el tema ambiental y en el tema agrario, no solo desde la misma administración como consultor jurídico del Instituto Agrario Nacional, pero además ha tenido unas importantes referencias o experiencia en materia jurisdiccional, como magistrado de la Corte Primera y después como magistrado de la Sala Político-Administrativa. Su carrera docente ha sido larguísima y muy fecunda, y además es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. De manera que, profesor Duque, le vamos a pedir que active su audio. Vamos a ver que se nos perdió por aquí. Lo estamos viendo, profesor Duque. Ok, profesor Duque, usted de alguna manera va a dar ese contexto inicial, nos va a ubicar, a enmarcar este tema de las implicaciones internacionales de la depredación del arco del Orinoco. Bienvenido a la Aula Bruber. Muchísimas gracias por la presentación, Julio. Primero, un saludo a los directivos del aula virtual, a la Bruguercaría, a las demás entidades auspiciadoras, la Universidad Fundación, la Federación Venezolana de Derecho Administrativo, FUNEDA, los distinguidos ponentes y los distinguidos participantes. En el contexto de las implicaciones internacionales del arco minero del Orinoco me corresponde. Pienso que a manera de introducción, puesto que especialistas en este contexto son las distinguidas expositoras que hablarán posteriormente, referirme con la brevedad del tiempo que dispongo a la necesidad de nuevas convenciones internacionales y de leyes integrales por la inexistencia de una adecuada institucionalidad y normativa especial para la protección ambiental de los ecosistemas de los estados Bolívar, Amazonas y Alto para el control de la regulación de la minería ilegal del oro
y de minerales de alto riesgo conflictivo y de la explotación social o esclavitud del sol del Orinoco, así también como para la reparación de la depredación de esta región como parte de la Amazonía, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para el establecimiento de responsabilidades por la explotación laboral y altos niveles de violencia, daños a la salud, la actuación de grupos criminales que controlan las minas en el área y por el ecocidio del arco minero Orinoco, que especialistas denominan la rapidación de dicha región. Tales hechos configuran daños ambientales, como se ha dicho, graves, incluso crímenes de lesa humanidad, y todo eso ocurre a pesar de la consagración constitucional de derechos ambientales y del derecho de aprovechamiento de los recursos naturales, de los hábitats indígenas, con respeto a su integridad cultural, social y económica. Igualmente, del derecho a que este aprovechamiento esté sujeto a la previa información y consulta a estas comunidades. Igualmente, la depredación sucede a pesar, y esto es bueno que se sepa, de las prohibiciones de actividades degradantes e ilegales, controles y las penas que contempla la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Minas, el decreto con fuerza de la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos para el ejercicio de actividades mineras, a pesar de la protección de las áreas bajo régimen de administración especial de la Reserva de Biosfera y de Parques Nacionales contemplado en la organización en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, y no obstante, la protección que otorga la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas para los derechos de estas poblaciones. Asimismo, la depredación de la región sur del Orinoco afecta a la Amazonía, puesto que es un bien patrimonial de la humanidad. Sus ríos son cauces vitales para este bien planetario. Y eso ocurre a pesar de toda la normativa internacional suscrita por Venezuela de la Declaración de Estocolmo de 1972, que reconoció el derecho humano al ambiente, y a pesar de todos los instrumentos o tratados que tratan de la diversidad biológica, de la protección de la flora, de la fauna, de las bellezas escénicas naturales de los países de América, de la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO, de la protección de las áreas y flora y fauna silvestre, y tratados como la prohibición de uso de técnicas de modificación ambiental con fines militares u hostiles, y la protección y el desarrollo del medio ambiente en la región del Gran Caribe, respectivamente, y el Tratado de Cooperación Amazónica. Esta rapidación o depredación desconoce estándares regionales del derecho al ambiente como un derecho fundamental establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su célebre opinión consultiva 2317 del 7 de febrero del 2018, denominada Medio Ambiente y Derechos Humanos, y establecido también en la sentencia del caso de la comunidad Mañana Aguas Tinguine contra Nicaragua del 31 de agosto del 2002. ¿Por las cuales son las razones por las cuales ha surgido este daño humanitario? Por un lado, una razón de naturaleza política, la debacle financiera y la consecuente caída de los precios del petróleo a partir del 2008, por lo que el gobierno de Hugo Chávez promovió la explotación de otros minerales para compensar la disminución de la renta petrolera, y entonces propuso explotar minerales como el oro, diamante y el mineral metálico llamado coltán, porque es un mineral estratégico, materia prima básica para la fabricación de componentes y piezas de dispositivos electrónicos y para hacer cohetes. Y señaló Chávez que por eso la zona del río Parguasa en Bolívar había sido tomada militarmente por la explotación ilegal y el contrabando de coltán. Fue por esto entonces que posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro, por decreto 2231 del 11 de febrero del 16, crea la Compañía Militar de Industria Minera
petrolíferas y de gas, y después, inmediatamente, el 24 de febrero de este mismo año, 2016, a través del decreto 2248, decreta la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, por el que dispuso cuantificar las reservas mineras de esta zona para sectorizar la región y así iniciar una explotación industrial de los recursos minerales, fundamentalmente de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán, debido, como he dicho, a la crítica situación petrolera por la que pasaba Venezuela. Pero a esta razón política se une otra razón, ya de orden geopolítico. La importancia del oro y el coltán, entre otros recursos naturales, para la estrategia económica y de dominio de las potencias internacionales. Y para ser ideológicamente de Venezuela una de las grandes potencias industriales. Esto lleva a la discusión de la institucionalidad ambiental. Por ejemplo, se elimina el Ministerio del Ambiente, el cual Venezuela había sido un modelo local internacional cuando marcó pauta con la creación del primer Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en América Latina en 1970. Asimismo, atentan contra la integridad territorial y soberanía leyes como la Ley de Exploración y Explotación del Oro del 2015, que permite al Ejecutivo Nacional transferir la propiedad u otros derechos o bienes muebles e inmuebles del dominio privado de la República, y como la Ley del Régimen Tributario del Arco Minero, que otorga potestades al presidente del Banco Central de Venezuela para autorizar la venta del oro extraído en Venezuela fuera de las fronteras nacionales. Por esta razón, la Asamblea Nacional, el 14 de junio del 2016, declaró el arco minero del Orinoco contrario a los intereses de la República y denunció los daños que se habían causado a la ecología y al ambiente de esta región por las actividades mineras y mediante los contratos otorgados. Igualmente, el 28 de abril del 2020, aprobó un acuerdo que declaró la nulidad absoluta de la resolución del Ministerio Popular del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, que autoriza la explotación del oro y diamante en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní. Y en razón de que con anterioridad al 27 de abril del 2021 había aprobado el Acuerdo de Acción Política para proteger el activo ambiental de Venezuela, posteriormente la misma Asamblea Nacional, el 1 de junio de este año, mediante un acuerdo que llamó de acción política por la institucionalidad ambiental en Venezuela, calificó como de máxima urgencia la restitución de la institucionalidad ambiental del sur del Orinoco. En este mismo acuerdo, la Asamblea Nacional exigió al Estado venezolano realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre Mercurio, del Acuerdo de Escazú y del Pacto de Leticia por la Amazonía, suscrito en la cumbre presidencial del 6 de diciembre del 2019, a la cual no concurrió Venezuela. Ante este contexto de la falta de protección y reparación de los daños de la Amazonía venezolana y bajo la orientación del reporte anual de la ONU sobre el ambiente en 2018, que resalta la importancia del fortalecimiento de la ley e instituciones, toda vez que son fundamentales para lograr objetivos ambientales, puede concluirse que se hace necesario establecer estructuras urgentes e impostergables para la conservación del ecosistema del sur del Orinoco y además políticas nacionales e internacionales concurrentes para la recuperación de la región amazónica. En ese orden de ideas, en el foro interacadémico sobre ecocidio y minería ilegal al sur del Orinoco, celebrado el 24 de septiembre de 2020, partiendo del principio de que el arco minero del Orinoco es parte de la región amazónica ante su depredación, presenté el planteamiento de la conveniencia de darle a la Amazonía como ecosistema el reconocimiento de comunidad internacional para su tratamiento jurídico como una estructura transnacional y de un instrumento de gobernanza y de gobernabilidad a la paz en Amazonía. Ello porque es verdad que existe el Tratado de Cooperación Amazónica, pero que sin embargo, por su naturaleza técnica,
no tiene una gobernanza y una institucionalidad que obligue a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales de la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica de la humanidad y de impedir el comercio de minerales extraídos legalmente. Es bueno saber que una propuesta de esta estaría conforme con el artículo 153 de la Constitución, que señala que la República puede promover la creación de comunidades de naciones mediante tratados internacionales y además le permite atribuir a organizaciones supranacionales el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración y que establece que las normas que se adopten en el marco de estos acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. Incluso la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio prevé dentro de las áreas bajo régimen de administración especial las áreas sometidas a un régimen de administración especial consagrada en los tratados internacionales. En este contexto, pienso que se justifica el planteamiento de la consagración de la Amazonía como una comunidad jurídica internacional, puesto que cumple con las condiciones de ser un patrimonio natural contemplada en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por ejemplo, una comunidad como la propuesta podría aprobar una política panamazónica contra la minería ilegal, al igual como lo hizo la comunidad indígena que aprobó en su decisión 774 del 3 de julio del 2012 de la política andina de lucha contra la minería ilegal. Recientemente, como se dijo en encuentros anteriores, entró en vigencia el 22 de abril el acuerdo llamado de Escazú, o acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que desarrolla el núcleo esencial del derecho a un ambiente sano y perfila y define la obligación de los estados de promover su protección. Venezuela ni lo suscribió, ni lo ha aceptado, ratificado o aprobado, a pesar de la invitación que se hace a los estados que no lo firmaron a que se adhieran a este tratado, y hasta presente, entre otros estados, Cuba, Chile, Venezuela no lo han hecho. De manera que pienso que una estructura como esta, no solamente internacionalmente refuerza la condición de patrimonio natural mundial de la Amazonía, sino que también motiva al Estado venezolano para que diseñe, entre otras políticas internas, figuras para descentralizar administrativamente la competencia nacional de protección y desarrollo sostenible del ecosistema de la región amazónica venezolana en un organismo autónomo con participación ciudadana. Por ejemplo, un estatuto de la Amazonía venezolana regularía la interacción y concurrencia de la competencia de los entes territoriales en materia ambiental, minera, hídrica y aprovechamiento de sus recursos naturales. Tendría a su cargo también el registro de cadenas de comercio certificadas de los minerales para el control de la explotación ilícita de los minerales. Daría más efectividad a la aplicación de la normativa ambiental y a la ejecución de políticas ambientales de sustentabilidad, e integraría a la población indígena y su hábitat en su organización y jurídicamente sus usos y costumbres. También le correspondería la aplicación de la Ley Orgánica de Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, que fue sancionada por la Asamblea Nacional Democrática el 18 de diciembre del 2018, al igual que los instrumentos internacionales ambientales y amazónicos. Por razones de brevedad, quisiera referirme muy brevemente a lo que se ha llamado el ecocidio del arco minero, por constituir un delito contra la humanidad. Es verdad que quedó fuera los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hoy existe iniciativa, por ejemplo, la plataforma parlamentaria mundial llamada Ecocidio Project, para que el daño masivo de ecosistemas sea tipificado como delito de esa gravedad. Incluso
El Papa Francisco ha apoyado públicamente la petición que el ecocidio sea considerado el quinto crimen contra la paz en su intervención en el 20º Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal, celebrada en el Vaticano en el 2019. Y fue más allá, a proponer que señalan al catecismo los pecados contra la ecología. Pienso que puede ser esto un planteamiento que nuestros parlamentarios y organizaciones ambientales deben impulsar con mayor emoción y mayor motividad en razón de su importancia en cuanto a las responsabilidades por estos crímenes de lesa humanidad. Y conforme a los procedimientos especiales contemplados por el Consejo de Derechos Humanos, presentaría las denuncias pertinentes al relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y en el Medio Ambiente. Otra iniciativa valedera es el de establecer un observatorio amazónico para defender los derechos humanos de sus pobladores y que atienda las violaciones de estos derechos por la crisis causada por el incremento de los flujos migratorios en la región. Finalmente, debido a que el arco minero ha potenciado el incremento de la extracción minera informal e irregular en los estados Bolívar y Amazonas, expandiéndose más allá de la poligonal que establece originalmente el decreto de su creación, pienso que quizás es necesario, como han hecho otros países, una ley especial contra la extracción y el comercio ilícito de minerales que contemple, entre otros aspectos, la aplicación del registro de las cadenas de suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto de alto riesgo, certificada en base a estándares de transparencia y ética en la producción y comercio de los minerales, recomendados por la Guía de Debida Diligencia para una conducta empresarial responsable por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Mecanismo. Mecanismos estos que ha sido recomendada por la ONU, por ejemplo, en el caso de Uganda, Ruanda y el Congo, como un instrumento para luchar contra las redes criminales existentes implicadas en el comercio ilícito de minerales en esos países. Lo cual es más apremiante ante el anuncio del gobierno del pasado 26 de mayo de sancionar la ley de zonas económicas especiales, según la cual tendrán prioridad establecer esta zona en aquellos territorios con grandes yacimientos como la faja petrolífera del Orinoco y el arco minero del Orinoco. Ciertamente se debe tener presente instrumentos legales que controlen la minería ilegal y tener, por ejemplo, una orientación, lo que está discutiendo en este momento el Parlamento Europeo, de poner freno al uso de los minerales llamados de sangre. Ciertamente sobre este particular, en el índice del entorno global de comercio ilícito, que se centra en las leyes, regulaciones, sistemas y efectividad de la gobernanza, que contribuye al entorno político regulatorio, que indica el potencial de la economía para combatir el comercio ilícito de diferentes modalidades, Venezuela figura entre los países de la más baja puntuación por la calidad de las instituciones estatales. En un reciente estudio llamado La realidad de la minería ilegal en los países amazónicos del Programa de Ciudadanía y Asuntos Ambientales, se dice que en Venezuela se ha perjudicado y no ha mejorado la pequeña y mediana minería y que no hay controles eficientes de la minería ilegal. Merece la pena destacar la iniciativa de la doctora Cecilia Sosa, coordinadora académica de Bloque Constitucional, de programar este encuentro sobre el arco minero del Orinoco, cuando desde el 5 de julio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y dentro del decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, que comenzó el 1 de enero de este año, de 2021, precisamente para el fomento de la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos, como es la región del sur del Orinoco, Venezuela. Ante el drama, tragedia y crimen del arco minero del Orinoco, se me viene a la memoria la frase de Víctor Hugo: produce
una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Muchas gracias. Gracias, profesor Román José. Y la segunda intervención en esta visión internacional de la intervención que se ha hecho sobre el arco de Orinoco, aparece la abogada Milagros Betancourt Catalá, quien es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, además con estudios de posgrado en Derecho Administrativo ante la Universidad Alcalá de Henares, pero además de Derecho Internacional ante la Academia de Derecho Internacional en La Haya. Tiene una experiencia como embajador en el Servicio Exterior venezolano, donde por demás ya está retirada, donde fue director incluso de la sección de tratados internacionales. Además fue director de asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello y es profesora invitada en la Universidad Internacional de Andalucía o en la Universidad Rey Juan Carlos de España. De manera que es todo un lujo y muy pertinente la intervención de la profesora Milagro. Profesora Milagro, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias al bloque y a la doctora Sosa en particular por haberme invitado a formar parte de este ciclo de conferencias tan relevantes sobre el arco minero y todas las implicaciones de diversa naturaleza, lo cual ha permitido a la audiencia tener un panorama integral de la situación tan compleja que se vive en esa zona. También quiero agradecer al Aula Bruber Carías, a Universitas y a FUNEDA. Estamos hoy conversando sobre las incidencias en el plano internacional de toda la actividad y todo lo que sucede en el arco minero del Orinoco. Yo me voy a referir a dos aspectos fundamentales acá. El primero son los compromisos internacionales de Venezuela, ¿qué implica eso? Y el segundo, ¿cuáles son las consecuencias de incumplir o de violar estos compromisos internacionales? En materia ambiental, Venezuela ha ratificado más de 50 tratados y convenios internacionales. En cuanto a declaraciones, no los voy a reseñar, ya el doctor Duque comentó algunos de ellos, pero ahorita les diré. En cuanto a las declaraciones, suscribió la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre del 92, que contiene la Estrategia Global para la Conservación de los Recursos Naturales y la Preservación del Medio Ambiente. Suscribió también la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro del 92 y la Cumbre del Milenio del año 2000. Dentro de los convenios internacionales más relevantes, ya citados como referí por el doctor Duque, la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, el Convenio sobre el Comercio Internacional de estas especies amenazadas de la flora fauna silvestre, el Tratado de Cooperación Amazónica, que desde el punto de vista regional es uno de los más importantes en cuanto a lo que a Venezuela se refiere, a lo que al desarrollo del tratado. Y es más, la Secretaría del Tratado de Cooperación Amazónica está aquí en Venezuela. La Convención sobre los Humedales, el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono, el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, tal vez uno de los más importantes a los efectos de los temas que estamos tratando, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural de la UNESCO, etc. Como dice la propia Naciones Unidas en su informe sobre la Agenda 21 y los aspectos económicos del desarrollo sostenible de Venezuela, nuestro país ha suscrito todos los convenios en materia ambiental derivados de la Cumbre de Río y algunos otros. En materia de derechos humanos, Venezuela, desde el punto de vista interno, tiene una de las constituciones más avanzadas en esta área, que creámoslo o no, ha servido de inspiración para otras constituciones en la región, en particular por el tema de derechos humanos. Venezuela es parte prácticamente de todos los instrumentos internacionales universales
en esta materia y también regionales, a excepción de la Convención Americana de 1969 Pacto de San José, denunciada por Chávez en el 2012, pero que no exime al Estado venezolano del cumplimiento de las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de su población por constituir estas disposiciones las llamadas normas del jus cogens, normas imperativas del derecho internacional, es decir, aquellas que interesan a la comunidad internacional en su conjunto y que no admiten pacto en contrario, muy relevantes en lo que respecta a la invocación de la responsabilidad internacional del Estado, como veremos más adelante. En lo que respecta a los derechos de los indígenas, Venezuela suscribió el Acuerdo 169 de la OIT de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en estados independientes, que sustituyó al Convenio 107. Pero aquí quiero decir que Venezuela por años no ratificó ese convenio porque consideraba que su contenido era contrario a la Constitución, ya que la Constitución, en ese momento la del 61, establecía que los pueblos indígenas debe procurarse su incorporación a la sociedad. Y el Estado venezolano sentía que había una contradicción. Ya después con la adopción de la Constitución de 99 se ratificó este convenio. También suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y, por supuesto, está comprometida con las obligaciones que al respecto contiene el Convenio sobre Diversidad Biológica. También, y cabe mencionar a los efectos de lo que estamos tratando acá, que Venezuela suscribió el Convenio 157 sobre la abolición del trabajo forzoso y la Convención relativa a la esclavitud y su protocolo para enmendarla de 1956. Todos estos instrumentos internacionales representan para el Estado venezolano compromisos y obligaciones que deben ser cumplidos con las consecuencias que se derivan de su violación, su contravención o su falta de cumplimiento. Ya desde el año 2018, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, en un artículo del 3 de mayo de este año titulado Arco Minero del Orinoco, fraude y catástrofe en Venezuela, advertía de las consecuencias en todos los ámbitos que generaban las actividades en esa zona y las violaciones de los compromisos internacionales por parte de Venezuela. Entre otras cosas, señala el artículo que la ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad. Una catástrofe ecológica que afectará no solo a la generación presente, sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general. La deforestación y quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad en toda la zona. La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará literalmente convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. El decreto del Arco Minero viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y las formas de vida centrales de las comunidades indígenas. La condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación. Las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero será una sentencia de muerte para la etnias Guarao, Arcahuayo, entre otras. Por otra parte, de acuerdo con la Global Forest Watch, al menos 5 áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. 7 monumentos naturales y 5 parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela. Uno de ellos, el Parque Nacional Canaima,
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30.000 kilómetros cuadrados. En la región destinada para el desarrollo del arco minero también incluye la Reserva Forestal de Mataca, las reservas de La Paragua y el Caura, el Monumento Natural Cerro Guanay, más el río Caroní. Los ecologistas están especialmente preocupados, pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas. Ven ustedes que, de acuerdo con el relato y estas denuncias que se han establecido, pues evidentemente la actuación de Venezuela está en contra de los compromisos internacionales que ha suscrito y que hemos reseñado. Denuncias se han producido, de esta situación se han producido tanto a nivel nacional como la decisión de la Asamblea Nacional de 2016 a la que se refirió el doctor Duque, el pronunciamiento de las academias nacionales del 20 de julio de 2020 y que entre otras cosas establece: esta actividad minera resulta ilegal a pesar del decreto 2248 que creó el proyecto denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Viola los derechos de los pueblos indígenas y demás poblaciones locales, pudiendo incluso su desaparición masiva amenaza con afectar de forma irreversible la biodiversidad de toda la región, incluidas unidades de conservación, entre ellas el Parque Nacional Canaima. También hemos tenido reacciones internacionales de mucha envergadura, como el informe del Alto Comisionado de la señora Bachelet, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 15 de julio del 2020, que visibiliza las violaciones a los derechos humanos en esta zona, señalando, entre otros asuntos, muy brevemente, que las personas que trabajan en la región del arco minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área. El Estado está consciente, el Estado venezolano, es decir, el gobierno que dirige el Estado, de las irregularidades desde el punto de vista jurídico nacional e internacional que se cometen. De hecho, el propio Estado reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia celebrada en Panamá precisamente sobre los derechos humanos en el contexto del arco minero, que no había realizado o que no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental como lo ordena la Constitución de la República. Todas estas denuncias y reacciones nacionales e internacionales en relación con las actividades en el arco minero evidencian claramente, permiten concluir que Venezuela ha actuado y continúa haciéndolo, por una parte, en contravención de su ordenamiento jurídico interno. Lo hemos visto vimos cómo fue descrito por el doctor Julio de Caridad como en constuticidio todo lo que ha sucedido, y en el plano interno, en violación de los compromisos y obligaciones internacionales asumidos, constituyendo esto último, conforme al derecho internacional, un hecho ilícito internacional, y es a lo que me voy a referir de seguida como segundo punto. El hecho ilícito internacional ha sido definido en el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 5683 del 12 de diciembre de 2001, y que si bien no es un tratado internacional como tal, sus disposiciones han sido asumidas por los estados como la guía y parámetros que rigen su actuación en esta materia. De acuerdo con dicho proyecto de artículo, existe un hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento, ya sea por acción u omisión, 1, es atribuible al Estado según el derecho internacional, y 2, constituye la violación de una obligación internacional por parte de ese Estado. La calificación del hecho como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional, y la misma puede producirse sin perjuicio de que el mismo hecho también sea calificado como ilícito por el derecho interno de dicho Estado. Me voy a referir a estos dos elementos que integran el concepto de hecho ilícito internacional. Primero, que el comportamiento producido sea por acción o omisión, ya sea por acción o omisión, sea atribuible al Estado. Estas acciones o omisiones pueden ser realizadas por, y aquí
me refiero? Primero, por los órganos del Estado, entendiéndose por tal cualquier órgano, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. El comportamiento puede ser atribuido también al Estado cuando es realizado por una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público. Es decir, una persona que no sea órgano del Estado, pero que esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad. Aquí podemos poner, por ejemplo, las empresas que se han creado para la explotación del arco minero. 3. Ese comportamiento puede ser, por acción o omisión, realizado por una persona o grupos de personas bajo la dirección o control del Estado. Si esa persona o esas personas actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. Aquí pudiéramos poner, por ejemplo, pues todos los grupos irregulares y las mafias que sabemos que actúan bajo la complacencia del Estado en el arco minero. Y por último, los comportamientos o los actos producidos por una persona o grupos de personas que ejercen funciones de poder público en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales y que en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas atribuciones. Vemos entonces que la actuación tanto de los órganos del Estado como personas o grupos que actúen en su nombre, bajo sus instrucciones, o grupos de personas que ocupen el lugar de las autoridades por ausencia de ellas, pueden ser atribuidas al Estado y tipificar un hecho ilícito internacional. El segundo elemento es la existencia de la violación de una obligación internacional, la cual implica que el hecho del Estado o la actuación del Estado no está en conformidad con la obligación que le es exigible conforme al derecho internacional, sea cual fuere el origen o la naturaleza de dicha obligación. El hecho ilícito internacional, además, es decir, cuando el Estado actúa en contra o contraviniendo o violentando o incumpliendo las obligaciones que ha asumido en este montón de convenios que ya hemos realizado, pues esa violación puede constituir un hecho ilícito internacional. Y el hecho ilícito internacional puede producirse en un solo acto, puede producirse de manera continua o puede tratarse de un hecho compuesto por diversas acciones u omisiones consideradas todas ilícitas. En el primer caso, es decir, en aquel que se produce en un solo acto, la violación de la obligación se genera con el acto en sí, aunque sus consecuencias perduren en el tiempo. Cuando se trata de un acto continuo, la violación de la obligación internacional se extiende durante todo el periodo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta con la obligación internacional. Cuando se produce un acto compuesto, la violación se extiende durante todo el periodo que comienza con la primera de las acciones o omisiones de la serie de actos y se prolonga mientras esas acciones o omisiones se repiten y se mantenga la falta de conformidad con la obligación internacional. Pero además, el hecho ilícito internacional o la obligación de la violación de la obligación internacional puede producirse con relación a un Estado o con relación a un grupo de Estados, como por ejemplo de los Estados partes en alguna de estas convenciones, o con relación a la comunidad internacional en su conjunto, dependiendo de la naturaleza de la obligación violada. ¿Cuáles son las consecuencias de estas obligaciones, de estas violaciones? Todo hecho ilícito internacional del Estado genera su responsabilidad internacional. Y las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional son, uno, que una vez determinada la responsabilidad internacional, el Estado debe continuar cumpliendo con la obligación, en primer lugar, continuar cumpliendo con la obligación internacional asumida independientemente que se haya producido un acto que haya generado su violación. Segundo, debe cesar de manera inmediata
la violación y asumir el compromiso y la garantía de que no se repetirá. Y tercero, debe proceder a la reparación del daño causado. Ahora bien, la responsabilidad internacional tiene algunas eximentes de la ilicitud del hecho, como pueden ser, yo no voy a entrar a desarrollar cada uno de ellos, pero es importante tenerlas en mente para lo que voy a comentar de seguida. Las circunstancias que incluyen la ilicitud de un hecho internacionalmente ilícito son el consentimiento del Estado afectado, la legítima defensa, las contramedidas tomadas frente a otro hecho ilícito internacional, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad. Evidentemente, para que un Estado pueda alegar alguna de ellas, tiene que estar muy bien fundamentado para poder explicar la razón por qué la violación de su obligación internacional no constituye un hecho ilícito internacional. Pero aquí viene, digamos, que la parte más relevante, en mi juicio, a los efectos de lo que estamos hablando. ¿Quién puede invocar la responsabilidad internacional? ¿Quién está facultado para ello? ¿Quién le puede exigir, por ejemplo, al Estado venezolano su responsabilidad internacional por la violación de cualquiera de las obligaciones internacionales que tiene en cualquiera del catálogo enorme de tratados y de compromisos internacionales que he suscrito y a las que nos hemos referido? En primer lugar, la responsabilidad internacional puede ser exigida o invocada por el Estado lesionado. Y también puede ser invocada por un Estado distinto del Estado lesionado. Primero, cuando la violación violada existe con relación a un grupo de estados del que el Estado forma parte del Estado reclamado y ha sido establecido para la protección de un interés colectivo del grupo. Si hablamos, por ejemplo, de violación del Tratado de Cooperación Amazónica, cualquiera de los estados parte del convenio o un grupo de ellos puede perfectamente invocar la responsabilidad internacional y exigir la responsabilidad de Venezuela. Y lo mismo sucede con cualquier otro de los convenios multilaterales en que estamos. Si se trata de un daño que se causa a Brasil, por ejemplo, estado fronterizo con el arco minero, pues el estado lesionado, pudiera ser Brasil, pudiera invocar. También me refería que puede ser un estado distinto cuando, y esto creo que es lo más relevante, la violación violada existe con relación a la comunidad internacional en su conjunto. Cuando nosotros vemos que el Parque Canaima ha sido declarado, o toda esta zona, como patrimonio de la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, esas normas que son violadas afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Todo Estado con derecho a invocar la responsabilidad internacional podrá entonces reclamarle al Estado responsable, en este caso Venezuela, primero la cesación del hecho internacionalmente ilícito de manera inmediata y las seguridades y garantías de no repetición de conformidad con lo establecido aquí en este proyecto de artículo, y segundo, el cumplimiento de la obligación de reparación de conformidad, también como se establece aquí, que hay distintas formas de reparar, entre ellas la indemnización, entre ellas la satisfacción, por ejemplo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué nadie le ha reclamado la responsabilidad internacional a Venezuela. Esa es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, porque probablemente lo primero que tendría que hacerse es una notificación al Estado de cualquiera, bien sea el Estado lesionado, de un grupo de estados o de un tercer Estado, en nombre de la comunidad internacional en su conjunto, una notificación al Estado venezolano, sencillamente describiendo la violación que hay de las obligaciones internacionales que tiene comprometidas a través de los tratados internacionales. Pero hasta ahora, yo, Milagros Betancourt,
no conozco que se haya realizado ningún reclamo a Venezuela sobre este particular. Yo quiero concluir señalando en relación las siguientes conclusiones a las que he llegado sobre la base de esta exposición. En primer lugar, las actividades en el arco minero del Orinoco, estamos ante la comisión de un hecho ilícito internacional, continuo y compuesto, porque inició en el 2016 y está integrado por distintas acciones u omisiones, prácticamente todas ilícitas, por parte del Estado venezolano. Se trata de acciones cometidas y omisiones cometidas no solo por órganos del Estado, sino también por grupos que actúan en nombre del Estado y por otros grupos que se atribuyen la autoridad ante la ausencia de autoridad en el territorio del arco minero. En segundo lugar, no procede ninguna de las causales eximentes de la ilicitud del hecho internacionalmente ilícito. En virtud de esta situación, Venezuela creo que es perfectamente invocable la responsabilidad internacional por parte del Estado venezolano, del Estado, independientemente de que pudiera en algún momento calificarse estas acciones como crímenes de lesa humanidad. Allí las responsabilidades son individuales y no sería el Estado responsable de toda esta actuación irregular, ilegal e ilegítima que se ha desarrollado hasta ahora. La responsabilidad de Venezuela, del Estado venezolano, puede ser invocada por cualquier Estado o grupo de Estados que sean parte de alguno de los tratados o convenciones suscritos y ratificados por Venezuela, o cualquier Estado, aunque no sea parte, que pueda actuar en nombre de la comunidad internacional en su conjunto. Sobre todo porque muchas de las obligaciones asumidas constituyen normas internacionales, normas imperativas del derecho internacional que no admiten pacto en contrario y que son de interés de la comunidad internacional. Finalmente, quiero comentar que la responsabilidad internacional es de la República, es del Estado. No importa el gobierno que esté en funciones o que esté en el control del poder. Si aquí se lograse o se llegase a dar un cambio político, el gobierno que asuma tendrá que hacer todos los correctivos necesarios para evitar los correctivos necesarios y controlar ya y dar por terminada, cesar las violaciones de las obligaciones internacionales que tenemos, porque tendrá que responder en nombre del Estado por los hechos ilícitos internacionales cometidos y atender la responsabilidad internacional. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier comentario o pregunta que quisieran hacer. Muchas gracias. Gracias, profesora Milagro. Y bueno, para cerrar o para complementar esta visión internacional sobre la situación del arco minero, corresponde la intervención de Cristina Folmer de Burell. Cristina se matriculó en el Queen's College de Cambridge en el año 81 y obtuvo una maestría en antropología social. Pero ella es una emprendedora social que se enfoca en valores universales como la democracia y la protección del medio ambiente. Ha estado conectado con diversas organizaciones, la Fundación Folmer, el British School, el Museo de los Niños, la Orquesta de las Américas y diversas instancias. Pero de alguna manera en estos 2 últimos años, Cristina se ha centrado más en el tema de la crisis humanitaria y ambiental en Venezuela. Y en este contexto ha sido uno de los impulsores claves del SOS Orinoco, que es una organización que actúa con el fin de arrojar luz sobre el cuerpo por el tema existente, la situación de las regiones de Amazonas y Orinoco. De manera que, Cristina, te vamos a pedir que actives tu audio y que nos regales tu intervención para complementar esta visión internacional de la situación del arco minero. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias especialmente a Cecilia por esta invitación. De verdad que es un honor participar en este ciclo y bueno, y cerrar este ciclo sobre la depredación del arco minero. Voy a compartir mi pantalla. Esto es para mí es un doble reto hoy, porque primero, hablar después de el doctor Duque y Milagros Betancourt es un reto. Y segundo, terminar en una nota un poco positiva sobre una posible sostenibilidad, un futuro sostenible para el sur de Venezuela. Nada fácil, como hemos escuchado pues, de todos los ponentes en este ciclo, un país donde se ha perdido la institucionalidad, donde no existe el Estado de Derecho, es realmente difícil pensar en un futuro sostenible para el sur de Venezuela. Antes de entrar pues, en esta, digamos, este sueño, y no quiero sonar tampoco ingenua, quiero ser muy realista, ¿no? Quisiera aterrizar un poco la conversación y mostrar esta lámina con unas cifras importantes. Para mí la más importante es que Venezuela es uno de los 10 países mega biodiversos. Esto es bien importante porque estamos a la par de Brasil, Colombia y los países famosos mega biodiversos. Y los venezolanos no saben esto, a nosotros se nos olvida esto. Y la comunidad internacional tampoco nos identifica como un país megadiverso. Y nosotros tenemos que rescatar eso. Entonces, esa cifra es importante. Las demás cifras aquí, bueno, obviamente son importantes. Otra cifra que también es muy importante es el hecho de que durante los 40 años de democracia en el siglo XX, todos los gobiernos, buenos, malos, regulares, todos tuvieron la visión de proteger el sur de Venezuela y la biodiversidad. Y por eso es que hay un 80%, un 70% del sur del Orinoco son áreas protegidas. En contraste, tenemos el 12% del territorio que ahora es parte de este arco minero criminal e ilegal. Entonces, bueno, estas son unas cifras también para enfocar aquí. SOS Orinoco viene mapeando la huella minera. En particular empezamos con la huella minera de Canaima, Patrimonio Mundial, y hemos mandado 4 informes a la UNESCO mostrando esta huella minera. En total, de todo el sur del Orinoco, hasta el día de hoy, hemos georreferenciado 86.600 hectáreas de minería ilegal, que son todas estas manchitas rojas que ustedes ven en la pantalla. Entonces, bueno, este caos nunca va a ser rentable para el país y es poco probable que logremos controlar este caos sin ayuda internacional. Pero también los políticos venezolanos, tanto chavistas y no chavistas de oposición, tienen que entender que solo con un ordenamiento y desarrollo sostenible va a ser rentable a la larga esta región y pues Venezuela. La situación actual solo va a lograr aislar a Venezuela porque realmente estamos viendo todo tipo de abusos. No tengo que repetir, pero bueno, aquí hay una lista que rápidamente para poner un poco el contexto, de violación de derechos humanos, de violencia, las ABRAES totalmente desvirtuadas, todas pues en función de extraer oro, la destrucción del potencial hidroeléctrico del Caroní Paragua, en fin, es un caos total. Y a la luz de la comunidad internacional,
poco a poco esto se está conociendo. Esta lámina nos muestra la situación de pues Alemania y Canadá, que son dos países que han empezado a enfocarse en lo que está pasando en Venezuela. Estos son países de la OECD que le están poniendo la lupa al oro que está saliendo de Venezuela y ahora al oro que está saliendo de Guyana, porque se están dando cuenta que el oro manchado de sangre venezolano está fluyendo, saliendo por Guyana. Y estos países de la OECD quieren evitar que este oro pues entre a sus mercados. Y esta carta que ustedes ven acá es muy interesante, es una carta de Arriaza del 11 de mayo de este año, del 2021, convocando urgentemente al gobernador de Bolívar, a Justo Noguera Pietri, a una reunión para hablar de la situación de Canaima y que le tienen que dar respuesta a la UNESCO. Esto demuestra que la presión, pues, que tal vez el Orinoco y otras ONGs y la Asamblea Nacional que le han estado poniendo presión a la UNESCO, que el régimen responda a la situación de Canaima, esto está empezando a tener impacto. Y hay visibilidad a nivel internacional y pareciera que al régimen le preocupa cuidar la imagen. No sabemos qué van a hacer al respecto, pero al menos aquí vemos un poquito de preocupación. Hoy el Parlamento Europeo adoptó casi unánimemente una resolución recomendando que el ecocidio sea incluido en la lista de crímenes de la lesa humanidad, mencionado por el doctor Duque. Pues hoy, es una noticia de hoy y después en el chat te pongo la noticia para que lo vean, pero esto es importantísimo. Ahora, ¿qué hacemos frente a este caos? Hay mucha gente que piensa que hay que inventar leyes nuevas, que hay que hacer algo distinto. Pues la verdad es que nosotros tenemos un marco legal y político para la restauración y la sostenibilidad del sur del Orinoco. No hay que inventar más leyes. Esta es la ley de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía, un nombre larguísimo. Esto fue adoptada, sancionada unánimemente por la Asamblea Nacional el 27 de noviembre del 2018, y yo digo que este es el mejor secreto guardado de la Asamblea Nacional. Si ustedes lo buscan en la página web de la Asamblea Nacional, a veces está, a veces no está, pero el hecho que es una ley que derogó y dejó sin efecto el decreto del arco minero por violar los artículos 150 y 187 de la Constitución, es esencialmente una ley con fuerte componente en ordenación territorial, pero también abarca otros aspectos que encausan la gestión y gobernanza, y sobre todo lo más importante es que restringe, pero no prohíbe la actividad minera. Es de rango orgánico, da absoluta preeminencia a la protección del reservorio de agua dulce contenida en la Orinoquía y Amazonía, y establece cambios en categorías de algunas ABRAE. Crea otras figuras de protección enmarcadas en la Constitución y además impulsa actividades sostenibles. Esta ley impulsa la superación del extractivismo y el rentismo petrominero ante su agotamiento histórico y el proceso de destrucción de Venezuela acarreado en las últimas 2 décadas. Establece un gran corredor ecológico que conecta las principales ABRAES. Ahora les voy a mostrar un mapa. Formula una política transgeneracional con sus instrumentos necesarios para garantizar la perpetuidad y la integridad ambiental, y hace compatible la convivencia entre los pueblos indígenas milenarios con los ecosistemas frágiles de la Amazonía y Guayana. Entonces les voy a mostrar, este es un mapa de la megareserva que está contemplada en esta ley. Son 336.000 kilómetros cuadrados.
Y en este mapa lo ven en el contexto del mapa de Venezuela y en el contexto, pues aquí está el arco minero, pues ilegal, derogado por esta ley, y ven cómo se solapan aquí, pues todas estas áreas protegidas, ¿no? Entonces, esta ley obviamente es ideal, pero ¿cómo podemos implementar esto? Cada vez es y será más difícil lograr créditos e inversiones sin un marco de sostenibilidad. Eso es ley. Entonces, esta ley nos permitiría eso. Si se adopta esta ley, es una ley de avanzada desde el punto de vista de conservación, de economía circular, de medidas para contrarrestar el cambio climático, la protección y garantía de los pueblos indígenas. O sea, realmente es una ley fabulosa. El problema es que no tenemos institucionalidad y no tenemos Estado de Derecho. Entonces, aquí vamos a necesitar ayuda internacional. Y yo les quiero plantear de que esta ley podría atraer esa ayuda internacional. Porque la ley contribuye significativamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, el Pacto de Leticia, el Tratado de Cooperación Amazónica, o sea, todas estas leyes y estos tratados mencionados por el doctor Duque y por Milagros Betancourt, pues obviamente esta ley da respuesta a eso, ¿no? Pero el problema es cómo implementarla. Definitivamente no hay que inventar una nueva ley. Entonces, en conclusión, lo que quisiera plantear es que lo más importante es dar a conocer el alcance y el contenido de esta ley, educarnos nosotros y educar pues a los distintos grupos dentro del país, al gremio técnico ambiental, a los ambientalistas, a líderes de pueblos y comunidades indígenas, a los partidos políticos, a la opinión pública y a los organismos internacionales. Se deben tejer los acuerdos políticos a lo interno y diseñarse estrategias para su implementación. Obviamente esto requiere la reinstitucionalización de la administración ambiental, la formación de un capital humano renovado, capacitado, y bueno, y la sociedad civil organizada debe tener garantías de participación y gobernanza con mayores garantías de respaldo desde el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Y bueno, para concluir, les quiero mostrar esta foto trágica de uno de los sectores mineros en el Caroní, frente al Parque Nacional Canaima, con esta cita del documento final del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que dice: el futuro de la Amazonía depende principalmente de que abandonemos de inmediato el modelo actual que destruye el bosque, no trae bienestar y pone en peligro a este inmenso tesoro natural y a sus guardianes. Yo considero que la sociedad civil le toca la tarea de informarse sobre esta ley y esta posibilidad de poder rescatar el sur de Venezuela, pero también tenemos la responsabilidad de tomar el liderazgo e impulsar un nuevo modelo sostenible, no extractivista. Si no lo hacemos nosotros, ante el vacío de ideas y de liderazgo, veremos el triunfo de agendas ocultas, extractivistas, minerales, como las que salen de vez en cuando de, por ejemplo, la Comisión de Energía y Petróleo, no digo más, pero vamos a proponer nosotros las ideas y la verdad es que todos somos rentables, empezando por la sociedad civil. Y con eso termino y bueno, vamos, espero sus preguntas y comentarios. Cristina, muchas gracias por tu intervención. Te pediría que dejaras compartir pantalla excelente, gracias. Y bueno, qué interesante esta sesión de cierre de nuestro ciclo sobre el arco minero del Orinoco. Aprovechamos en sala, vemos que nos acompaña como siempre
cuidando cada detalle de la profesora Belén Ramírez Landaeta. Vemos que también está en Zoom aquí el profesor Antonio Silva Aranguren. Se conecta desde YouTube uno de los ponentes de nuestras sesiones anteriores, desde Boston, José Ignacio Hernández. Está conectada también desde YouTube María Luisa Acuña. Y bueno, tenemos un primer comentario que lo realiza Pedro García. Yo creo que da posibilidad para que cada uno de los ponentes pueda dar su sabor de boca, su sensación. Pedro García, que se conecta desde YouTube, indica que todos los países que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica de alguna manera están siendo afectados por la minería ilegal, con o sin complicidad de sus gobiernos. Por lo tanto, él evalúa en qué medida pueden prosperar las denuncias sobre los delitos socioambientales o asociados a la minería ante este fenómeno. ¿Cómo sería esa estrategia sobre si ciertos sectores de los gobiernos están involucrados? ¿Cómo visibilizarlo? ¿Cómo actuar? No sé cómo podemos darle intervención. Creo que aprovechando que tienes, Cristina, el audio activado, comenzaría contigo. Bueno, mira, yo creo, o sea, como sociedad civil, yo creo que uno tiene que tomar las iniciativas. O sea, fíjate, en el caso de AIMA, nadie estaba denunciando nada. La UNESCO no había recibido ninguna queja por parte de la sociedad civil venezolana. SOS Orinoco se ha encargado de hacer eso. Y gracias a eso, UNESCO ha obligado, le ha puesto mucha presión al régimen a mandar un informe. El informe salió publicado ayer, pues no es un informe bueno ni nada, pero al menos están teniendo que reaccionar. Entonces, yo lo que quiero enfatizar es que, por supuesto que es muy difícil, pues, denunciar y actuar contra un régimen dictatorial, criminal. Pero en la medida que nosotros hagamos las denuncias a nivel internacional y que la comunidad internacional le dé visibilidad y eso venga desde afuera, eso nos da fuerza, nos da, yo creo que nos potencia. Entonces, bueno, hay que empezar por algún lado, ¿no? Hay que empezar por estas pequeñas denuncias y que todo el mundo puede empezar a hacer eso. Gracias, Cristina. Vamos a aprovechar de solicitar la intervención de la profesora Milagro, que la tenemos allí conectada. Solicité que active su audio, profe. Y en este mismo sentido, ¿cómo ve esa sensación que tiene Pedro García, que se conecta desde YouTube, que de alguna manera, aunque están siendo impactados todo el entorno, existen elementos que capaz limitan, impiden, dificultan que estos gobiernos actúen, y más aún con el marco normativo y las posibilidades ¿cómo ve usted que pudieran ser esos primeros pasos, esos mecanismos de acción? Pero fíjate, a mí me llama, voy a tomar uno de los comentarios que hizo Cristina sobre el interés que está tomando Alemania, por ejemplo, en el asunto del oro y en el asunto de acá. Entonces, fíjate, suponte que los gobiernos latinoamericanos o de alguna manera algunos otros gobiernos con los que comercian y negocian el oro, pues mira, no les interesa exigirle, llamarle la atención al gobierno, exigirle la responsabilidad. Pero otros países, como Alemania, por ejemplo, porque en el caso del arco minero, cualquier estado, cualquiera, puede actuar y pedir la responsabilidad del Estado venezolano porque está en juego, primero, normas imperativas de derecho internacional y está en juego patrimonio de la humanidad. Entonces, no basta nada más con hacerle la presión al régimen, sino a mí me gustaría, por ejemplo, ver una nota de alguno de esos gobiernos dirigida invocando la responsabilidad internacional por la violación de esta y esta y esta y esta obligación internacional. Pero lamentablemente, mira, por razones políticas creo que tampoco sucede. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que señala
Cristina, yo creo que desde la sociedad civil tenemos que impulsar a los gobiernos extranjeros, a los mismos gobiernos extranjeros, para que entonces tomen partido en esta situación y comiencen, más allá de presionar, a exigir, porque tienen todo el derecho de hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, que es lo que estamos trabajando y lo que hemos comentado en el día de hoy, ¿no? Gracias. De hecho, comparten Cristina por aquí por el Zoom y ya lo vamos a llevar al chat de WhatsApp. La resolución aprobada casi por unanimidad sobre el tema de la Unión Interparlamentaria con 179 parlamentos sobre el tema. Ya lo vamos a compartir. Profesor Román, vamos a ver si lo tenemos aquí. ¿Qué opina con relación a esta? Le estoy activando el audio. Con relación a cómo interactuar aunque están siendo impactados nuestros vecinos, cómo interactuar con ellos para colocarlos y poner en movimiento, darle tracción a las denuncias que hacía referencia tanto Cristina como Milagro. Mira, hoy día, a mi juicio, la minería ilegal se constituye un problema mundial. Ya no es un problema de un país, ya no es un problema solo de Venezuela, aunque para Venezuela ciertamente es mucho más dañino, por lo que implica desde el punto de vista social en el contexto político en que nos encontramos, donde además es una cuestión ideológica. Lo importante es que hoy día es un problema que preocupa a los organismos internacionales y que está motivando una opinión pública mundial respecto al tema de la minería ilegal. Incluso en América Latina ya no es un problema de Colombia, de Bolivia, de Brasil, sino de la región, donde se están implementando acuerdos y compromisos regionales. Los presidentes incluso han tomado conciencia y en una cumbre presidencial de países amazónicos suscribieron el Pacto de Leticia, donde se comprometen a una serie de acciones que implican interacción entre cada uno de ellos. En la medida en que mundialmente, además de este interés por controlar el origen legítimo de los minerales para su exportación y para su transporte o su tratamiento o su comercio, en la medida en que eso vaya tomando más importancia, el aspecto de la ilicitud va a crear mayor conciencia mundial y mayor presión para que los organismos internacionales implementen normas que hagan a los estados más responsables de sus obligaciones y se comprometan a acciones conjuntas. De manera que es verdad que la minería ilegal no solamente es un problema de Venezuela. Hace poco leía un ensayo de análisis comparativo de la situación de la minería ilegal en 6 países amazónicos, donde por supuesto está en Venezuela, de una ONG de ciudadanía y asuntos ambientales, donde analiza la situación de cada país y va identificando los problemas coincidentes. La mayoría pretenden que porque se promueva la pequeña y mediana minería, se resuelven los problemas sociales de las regiones, y lo que está causando es, por el contrario, problemas mayores. De manera que hoy día, y en eso coincido con lo que aquí se ha expuesto, tanto por Milagro como por Gallo Burelli, que ciertamente hoy día hay aspectos importantes a nivel internacional, como es la conjunción de que hoy día la minería ilegal es un problema que incluso en algunas regiones ha causado conflictos que han pasado a ser genocidios. De manera que es verdad, problema que existe en cada país, pero está creciendo una conciencia continental, regional, que debe haber una interacción en cada país para que los problemas que se originen de la minería, que por naturaleza es extractivismo, no sea ciertamente un perjuicio. Profesor Román, aprovechando que tenemos su micrófono abierto, aquí vemos que en YouTube se conecta el profesor José Ignacio Hernández, quien ha sido panelista y desde Boston pregunta:
¿qué tan posible es elevar el caso de las violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana? Y además le manda una felicitación a todos los ponentes. Bueno, mira, bueno, en primer lugar, un saludo a José Ignacio, que aprecio y admiro mucho por su labor en favor de la institucionalidad en Venezuela y la defensa de los derechos e intereses de Venezuela en el exterior. En materia de jurisprudencia interamericana, ya es un estándar internacional que el derecho ambiental es un derecho fundamental de la humanidad. Y además se ha definido la obligación de los estados respecto de la garantía y la protección de esos derechos desde el punto de vista institucional como el punto de vista operativo. Y en ese contexto pienso que el acuerdo de Escazú va a ser una plataforma para llevar denuncias de violaciones de estos derechos, ya con una configuración de daños colectivos a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, y que hoy tendría mayor apoyo. Ya no sería solo la Convención Americana o el Protocolo de Salvador, sino el Acuerdo de Escazú, que está suscrito por la mayoría de los países, y además la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también sería un precedente que podría dar lugar a la instancia internacional que se requiere ciertamente para que se señale cuáles son los efectos dañinos y cuáles son las responsabilidades de los estados y los gobernantes con relación a estos daños ambientales que son de la humanidad. Gracias, profesor Román. Aprovechando que tenemos a Milagros, no sé si además del escenario, del tablero específico del sistema interamericano, ¿ve usted que en el tablero internacional pudiera ser otro el espacio, sistema de las Naciones Unidas o otro esquema o capaz la OMC, pudieran ser otros los espacios donde se pudiera plantear, llevar ese punto? ¿Cómo usted ve en esos tableros internacionales donde se pudiera operar estas denuncias, profesora Milagro? Bueno, mira, el tema es que depende de la instancia, porque instancias administrativas en las organizaciones internacionales tenemos muchas. Incluso en el Consejo de Derechos Humanos, ya yo comenté en mi exposición lo que ha sido el informe Bachelet, ya las denuncias están allá. El tema es que esos organismos internacionales tienen que tomar las acciones pertinentes. Ahora, esas acciones no son de carácter jurisdiccional, sino de carácter administrativo. Salvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la OMC, pues habría que ver cómo se puede constituir un panel allí en caso de que haya alguna violación que esté dentro del marco del convenio. Y salvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual pudiéramos llegar vía la Comisión, o vía algún otro estado que denuncie, pues mira, la única instancia jurisdiccional que queda es la Corte Internacional de Justicia, que es la que puede determinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de cualquiera de los compromisos internacionales. Pero yo creo que ya la situación del arco minero está en las instancias internacionales, está en conocimiento de la mayoría y se han ocupado la mayoría de los organismos internacionales de los cuales Venezuela es parte y en los cuales le compete. Está el caso de la UNESCO, está en las propias Naciones Unidas, está en el PNUMA, que es el programa del medio ambiente, está en el Consejo de Derechos Humanos. El asunto es que realmente se tomen las acciones que estén dentro del marco de acción de esos organismos internacionales para que Venezuela se vea, el gobierno o el régimen o quien está en funciones, se vea en la obligación de tener que responder, porque mientras no se le exija, no responde, que es un poco la preocupación que yo tengo, que no se le exige, se denuncia, pero no se exige. Y yo creo que, bueno, habría que trabajar en ese sentido. Aquí tenemos una intervención de la profesora católica, profesora Alicia Monagas, y creo que la primera intervención puede ser la de Cristina. Dice: buenas noches a todos los ponentes.
me gustaría preguntarle si les parece conveniente o conecta el tema de la transición energética y en parte pasa por la intervención privada. Si estimamos que el problema de la extracción de los minerales raros es tan contaminante o más que el de los combustibles fósiles. ¿Cómo nos abarca o nos encontramos en esta situación de la intervención del arco minero en un contexto donde el mundo va en la transición energética y además de alguna manera siendo más cuidadoso en el uso de los recursos naturales? ¿Cómo combinar, cómo en esa perspectiva que nos mostró usted, Cristina, cómo conectar esto de la transición energética y un eventual manejo del arco minero? Yo creo que en el caso de Venezuela, como la región más biodiversa, más delicada, queda justamente donde están todos esos minerales y por la razón geológica, pues porque es una de las regiones más antiguas del planeta. Nosotros no somos como otras regiones, países en Canadá o Colorado o Australia, donde hay no sé, un sitio que no es tan biodiverso y donde se puede hacer un hueco y bueno, y si se dañó eso, bueno, se dañó, pero hay muchos minerales. No, el problema es que en Venezuela, y creo que fue Nacho Hernández en su presentación que lo explicó muy claramente, hay una combinación que existen en muy pocos lugares del mundo entero, donde tienes ríos, biodiversidad y minerales, y además una variedad cultural, humana, todos estos pueblos indígenas, todos están en el mismo lugar. Entonces, no todos los lugares del mundo son idóneos para extracción minera, y por eso es que esta ley de la megareserva no prohíbe la extracción minera, pero sí la circunscribe a unos lugares muy particulares y muy pues, estudiados, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros, los venezolanos, tenemos que entender y aceptar y buscarnos a las mejores cabezas, sea del sector privado o del sector público, pero los mejores expertos para que nos ayuden y no pensar que cualquiera puede venir a hacer minería y que con eso vamos a salir hacia adelante como país. Gracias, Cristina. Profesora Cecilia, ¿usted cómo le pareció este ciclo? ¿Cómo le parecieron las intervenciones de hoy en el contexto de este ciclo? Sí, Julio, ponente, asistentes hoy, recurrentes de los 4 encuentros. La verdad es que la expectativa cuando organizamos estos eventos durante 4 martes del mes de junio, para pasar revista pues, a estas implicaciones ambientales, económicas, constitucionales e internacionales, teníamos una expectativa inmensa que creo hoy podemos decir, Julio, tanto por parte de Universitas como por parte del aula Bruer Carías, como del propio bloque, como de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo y AVEDA, que, no sé, hemos sobrepasado las expectativas que nosotros nos planteamos en su inicio. Hemos tenido 13 ponentes de una calidad, de una preparación para exponer sus puntos, de una dedicación en sus excelentes intervenciones que de verdad a uno le llenan de orgullo y entiende cómo la evaluación del arco minero en cuanto a la realidad tan horrible que tenemos frente a nosotros, también nos planteamos expectativas y salidas necesarias. Yo quería decir también, quién sabe, un poco para pisar tierra, pero la tierra de hoy, no necesariamente la tierra del mañana, que el hecho de revisar el arco minero desde estas diferentes ópticas, como lo hemos hecho,
en un ambiente, en un país en que el régimen tiene fijada una estrategia de avance en su supervivencia, era el momento de hacer conocer esta, digamos, la concentración particular que significa para el poder del régimen el arco minero. A mi juicio, y agrego aquí algo que quisiera que reflexionáramos, ¿no? Para mí el arco minero es un teatro de operaciones. Un teatro de operaciones en el cual, siendo un territorio propio de Venezuela, ha sido decretado como un área autónoma, como un área diferente al resto del país. Se le ha sustraído la soberanía nacional para desarrollar operaciones civiles y militares fuera de la normativa interna del país y manejando a un nivel estratégico operacional que permite detectar, extraer, vender y exportar recursos naturales, minerales, bajo un régimen encubierto y sin control. De manera que esto funciona como un estado pequeño que se dio una independencia con la particularidad de que los mandos son los mismos de quienes le dio la autonomía, y eso es precisamente el arco minero. Quiero agregar igualmente que es un área de trabajo donde no impera la ley, cuya constitución, lo hemos dicho muchas veces, se creó por un decreto del Poder Ejecutivo y que se ha sustraído del territorio de 3 estados, áreas que se rige por, comillas, órdenes superiores. De manera que ahí no tenemos soberanía, tiene aspectos propios de un teatro de operaciones militar, tiene límites geográficos del teatro, tiene una denominación del teatro, tiene una designación multiestructural con diversos comandantes, tiene una fecha de puesta en vigencia, tiene nexos internacionales que lo vinculan a los países que integran esta plataforma organizacional. Esos hechos que ocurren en esta poligonal, que es tan gigantesco en espacio, está ocupada por diferentes sectores con orígenes de procedencia diferente, que conviven y realizan actividades con un mismo objetivo, que es extraer minerales y participar en el reparto de las ganancias. Entonces, el tema también unido a esto, que no lo podemos dejar de lado, es que los receptores de los minerales que se extraen y las cuotas en la participación, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas de la FARC, miembros del ELN, civiles, indígenas, a quienes de alguna manera, si es verdad, trabajan en la minería informal, pero de alguna manera todo lo que se hace en el arco minero es informal, porque precisamente el arco minero está fuera de las regulaciones, de las leyes que rigen para el país. De manera que es una zona también de distensión para grupos irregulares y no podemos dejar de considerarlo. Otra cosa que quiero señalar como advertencia y como alerta es que dentro de la línea estratégica del régimen, además de hacernos ver o de no hacernos ver nada por lo opaco de lo que efectivamente hemos podido mostrar de lo que pasa en el arco minero, tanto en lo económico fundamentalmente como en lo ambiental, observamos que esto contrasta con una lucha electoral, con unas elecciones que están fijadas para el mes de noviembre. Pero al mismo tiempo tenemos una línea legislativa espuria que nos dice que se van a crear zonas de desarrollo estratégico, pero con un nombre distinto, que son zonas de desarrollo especial. Para mí, las zonas de desarrollo especial es un bis
del arco minero en todo el territorio, que va a sustraer territorio de los estados y municipios que ya no estarán bajo el control de quienes resulten electos en esas elecciones, independientemente de quién saque más votos en las mismas. Quiero decir esto porque me parece que el haber planteado el tema de la actividad minera con el impacto ambiental de estas proporciones exorbitantes, nos van a plantear también el desarrollo económico también escondido en estas áreas digamos, donde va a surgir de alguna forma un desarrollo capitalista dentro de esas áreas de zonas especiales. De manera que la situación es muy compleja como país, la que estamos viviendo, y no podemos, y por eso me siento muy orgullosa de la actividad que hemos adelantado, de la elevada calidad profesional que se ha tratado en las cuatro sesiones, porque de alguna forma el tema del arco minero nos muestra el problema nacional que tenemos en puerta y al mismo tiempo salirnos del rentismo cuando el régimen lo que está es exacerbándolo en zonas donde pueda tener el control absoluto, es una alerta que estas 4 sesiones han puesto completamente sobre la mesa. El Estado comunal, las ciudades comunales y las zonas de régimen especial serán 2 mundos separados del cual no tendremos información, ni conocimiento, ni contratos, ni quiénes son, porque están sustraídas de la legislación nacional. Entonces, la alerta que nos hace el arco minero es de alguna manera la necesidad que tenemos de hacer como un salto en nuestro entorno, con unas tácticas y unas estrategias que nos pongan más claro el diagnóstico actual que tenemos de qué debemos hacer, de cómo debemos enfrentar esta realidad en este momento. De manera que no puede haber crecimiento, y yo creo que en esto coincidimos con todos los ponentes, no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente. Y en ese sentido, no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos, a nuestras economías, y solo la seguridad jurídica y la confianza en instituciones públicas en una etapa de transición hacia la democracia y hacia la libertad serán cruciales para que tengamos un desarrollo sostenible. Gracias, Julio, gracias a Universitas por poder, no solamente por tu apoyo personal, sino por dejar en YouTube esta experiencia tan interesante, tan rica y tan valiosa, que a través de este mecanismo tan maravilloso nos ha permitido encontrarnos aún dentro de una situación de pandemia que todavía nos afecta. Muchas gracias a todos los ponentes, no solamente a los de hoy, que por supuesto estuvieron fantásticos. Creo que es una dimensión importantísima, que creo que es la dimensión primaria para arrancar en advertir sobre las irregularidades dentro del arco minero y la importancia de la preservación dentro de un desarrollo sostenible, que es lo que todos queremos para nuestra región amazónica. Muchas gracias y gracias a todos los ponentes, gracias a todos los asistentes y seguiremos inventando otros encuentros para llevar a todo el que desee más información de lo que ocurre en nuestro país. Para Cecilia, y no nos podemos ir sin que nuestros 3 ponentes del día de hoy nos regalen una sensación, un sabor de boca de
y comenzamos en el mismo orden de las intervenciones con el profesor Román José, que le pedimos que active su audio. Un mensaje final para la audiencia, profesor Román. Bueno, quisiera, después de lo que ha sido un diagnóstico, un análisis y unas propuestas sobre el tema del arco minero del Orinoco, repetir una frase del Papa Francisco, que esto es un compromiso, y concluir con una propuesta final. Después de haber escuchado todo este análisis, repitiendo el pensamiento del Papa Francisco, no podemos afrontar la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana, social y política. Y en ese orden de ideas, en nombre del Bloque Constitucional y de su coordinación nacional, después de este éxito del encuentro programado por nuestra coordinadora académica, se propone en su programación llevar a cabo el estudio de la reinstitucionalización ambiental y concretamente el estudio para la aplicación de la Ley Orgánica de Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía. De esa manera, podemos afrontar positivamente la degradación ambiental del sur del Orinoco. Muchas gracias. Gracias, profesor Román. Pedimos que bueno, nada, yo fundamentalmente quería dar las gracias por la oportunidad de haber podido conversar sobre este tema, estos temas y las implicaciones internacionales, sobre todo la necesidad que hay de concientizar a los otros estados, a los otros países, a los otros gobiernos, ante la necesidad de ir más allá de una simple presión diplomática. Yo creo que es necesario realmente exigir a los responsables de lo que está pasando en nuestro país, exigir que rindan cuentas, exigir el cese de las actividades en nombre de la comunidad internacional, que fundamentalmente es igual de afectada que lo es nuestro país. Creo que la sociedad civil tiene mucho trabajo que hacer y los líderes políticos en sus andanzas y en sus, digamos, en sus planteamientos ante la comunidad internacional tienen que recordar la obligación de esos otros países y de nuestros aliados en exigir que se asuman las responsabilidades del caso. Muchas gracias a la audiencia y de nuevo al Bloque Constitucional del cual formo parte, pero igual doy las gracias a sus autoridades por haberme invitado a estar en esta actividad tan maravillosa. Muchas gracias. Milagro. Cristina, ¿cuál sería el mensaje final que nos regala? Gracias. Bueno, primero invitar a Milagros a que coordine a todas estas cabezas jurídicas, a todos estos juristas maravillosos, y vamos a montar el caso del ecocidio en Venezuela. Pero vamos a hacerlo en equipo y hay que empezar ya. Tenemos todos los elementos para empezar a hacerlo. Eso por un lado. Segundo, yendo al ámbito internacional, miren, parte del problema es que Venezuela nunca se consideró un país amazónico. Los venezolanos no nos vemos como país amazónico. Y eso es un problema, porque resulta que los demás países amazónicos no nos ven como parte del club. Y ahora esto es un problema. Nosotros nos tenemos que volver a insertar en ese mapa amazónico para que todos nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Guyana, Perú, que están empezando a sentir las consecuencias de esta minería ilegal, la consecuencia de la guerrilla colombiana enriqueciéndose y fortaleciéndose en Venezuela con nuestros minerales para volver a pegarle a Colombia, ellos van a sentir las consecuencias de la minería en Venezuela y del arco minero en Venezuela. Entonces, que ellos también se tienen que poner las pilas para ayudar a salir de este problema en que estamos. Entonces, nosotros como país amazónico estamos conectados, pero
tenemos que activarnos para volver a insertarnos en ese mapa y en ese club de países amazónicos. Y si no, Venezuela se va a ver absolutamente cercada, porque ya estamos viendo como los países de la OECD le están cerrando mercados al oro venezolano. O sea, poco a poco nos va a pasar lo que le pasó a Sierra Leona, a todos los países en África, donde hubo estos conflictos por minerales que le cerraron efectivamente los mercados. Entonces, Nicolás Maduro y su combo tienen que entender de que esta bonanza se les va a acabar. Entonces, bueno, con eso les agradezco la oportunidad y los felicito. Gracias, y así concluye nuestro ciclo de predación del arco minero del Orinoco. Recuerden que este ciclo fue diseñado y coordinado por el bloque constitucional. Y en el Aula Bruder Carías, y nunca se olviden, el Aula Bruder Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego.